Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles en un episodio más de Contrapuesto, una producción de Grupo Multimedia, El Diario de Coahuila. Mi nombre es Jesús Cervantes y hoy vamos a hablar de la independencia de México y para eso me acompaña el historiador Jorge Tirso Lechuga, presidente de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila. Qué gusto tenerte acá, Tirso. Pues muchas gracias, mi querido Chuy. Otra vez estamos de vuelta. Ahora vamos a hablar de la 4 meses independencia. después. 4 meses después de hablar de la batalla de 5 de mayo de Zaragoza. Ahora regresamos con un nuevo tema muy polémico, sí, al igual que el otro, que es el proceso de independencia que experimentó pues hace ya más de 200 años nuestra nación. Jorge, justo que te quería preguntar, la independencia de México se celebra como el gran momento o el nacimiento prácticamente de nuestro país hace poco más de 200 años. Pero me voy a ir con el lugar común, con el cliché, para empezar de ahí la plática. ¿Por qué nuestra independencia se celebra el día del grito, el día que inicia la guerra y no cuando culmina? Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que como todos los procesos históricos, pues no se dan de un día para otro, ¿verdad? O sea, es como la palabra lo dice, es un proceso que a veces puede llevar más tiempo, puede llevar menos, puede implicar más personajes, puede implicar menos personajes, pero que finalmente va a transformar, en este caso, una nación. El proceso de independencia, que como bien dices tú, empezó en 1810 y no va a culminar hasta 1821, o sea, 11 años va a durar. Estos 11 años se van a dividir en 4 etapas que van a estar encabezadas por diferentes personajes, van a durar diferente cantidad de tiempo y van a perseguir diferentes ideales, aunque uno pudiera creer, como nos lo cuentan en la historia oficial, que es lo mismo desde el principio hasta el fin. Y el primer parte de las 4 momentos que va a tener la independencia, pues es justamente el encabezado por el padre Hidalgo en 1810, una madrugada del 16 de septiembre, que luego nos daban antes en la primaria el 15, ¿verdad? O no íbamos ni 15 ni 16 para agarrar los días, pero en realidad es la madrugada del 16 cuando inicia este proceso. O sea, ¿el 15 en la noche o más bien el 16 muy temprano? No, el 15 empiezan pues como todos estos preparativos para levantar a la gente, etcétera, y el 16, en la madrugada del 16 de septiembre, pues es cuando ya el padre de la patria, Miguel Hidalgo, pues va a dar lo que se conoce como el grito, ¿verdad? Una arenga que va a ser sencillamente, pero nos lo han puesto en el imaginario como que está con una campana y casi en una torre de la iglesia y gritando y con no un fue estandarte. Así. No, en realidad no, fue algo más sencillo, en el que dijo él que era tiempo de coger gachupines, porque pues es que en un inicio no se busca la independencia. Okay. Debemos de tener en cuenta que en ese momento, 1810, Francia tiene invadido España, está secuestrado Felipe VII, está de emperador José Napoleón, hermano de Napoleón Bonaparte, perdón, y en las colonias o en las provincias de ultramar, porque nosotros fuimos un virreinato, pues hay una especie de inquietud de qué va a pasar, ¿no? Entonces, ante una posible amenaza francesa de invasión a Nueva España, hay una especie de espíritu de autonomía. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros nos autogobernamos mientras regresa Fernando VII. Ok. Ya no era, es decir, no era el llamado a la independencia. No, era una especie de llamado a la autonomía. De hecho, las palabras que va a decir el padre de la patria, pues van a ser, muera el mal gobierno, viva Fernando VII, viva la Virgen de Guadalupe. Entonces, desde ahí ya vemos... Cuando las vivas son al rey. Sí, pues nadie busca una independencia del inicio. Claro. Pero sí hay una especie de sentimiento de autonomía. ¿Eso qué quiere decir? Que los novohispanos se autogobiernen. Obviamente... dando su tributo. Sí, teniendo en cuenta eso, mientras se libera Fernando VII, porque se tiene la esperanza de que regrese. Ahora, recordemos que México no es un país, no tiene idea de otros sistemas de gobierno, lo que conoce es la monarquía y lo que conoce es al rey. Pero, y aquí nos mandan virreyes, que pues como dijo el padre de la patria, muere el mal gobierno que mal administraban el virreinato, ¿no? Que eso es parte de lo que va a ser del detonante de esta rebelión inicial, ¿no? Las presiones de la corona por el tributo,
que los criollos, o sea, los que ya son nacidos aquí, que los criollos no Hijos de pueden, españoles. sí, que los criollos no puedan acceder a puestos que sí acceden los peninsulares, o sea, los que vienen de España, pues las clases más bajas que le pagan impuesto también, no solo a la corona, sino también el diezmo a la iglesia, que los campesinos indígenas son sumamente sobajados, humillados, que hay un sistema además de castas, que entre más pura sea tu sangre, lo más puro sería ser español. Todo eso incomodaba en el virreinato a quienes vivían acá. Claro, pues sí. Es como si tuvieran constantemente un pie en el cuello tuyo y conforme más te va presionando, pues más es molesto, ¿no? Casi al punto de la extorsión, diría yo. Y pues bueno, eso va a detonar que el padre de la patria pues se levante en armas. Él no es el iniciador del movimiento, hay una serie de conspiradores donde están el corregidor de Querétaro, donde está José Ortiz de Domínguez, Allende, Aldama, Escobedo, y entonces ellos se van a poner de acuerdo y van a recomendarle a Allende que convenza a Hidalgo de unirse. Y Hidalgo, ¿quién es Hidalgo para empezar? Bueno, es un cura, Ajá. pero no es un cura como todos imaginamos, ¿verdad? Porque no hay una imagen de él, todo es una construcción, Okay. pero es alguien que es terrateniente, es un burgués, tiene negocio, tiene tierras. Entonces, esa idea de que el padre que te da consejos o del padre protector, pues Bonachón. sí, pues es una construcción que se hace, pues porque se tiene que crear una identidad nacional, ¿verdad? Y ni modo que te pongan a un rico, como el que inició el proceso de independencia, ¿no? Entonces, es Muy seguramente opresor. seguramente sí. Entonces, él es el que la inicia. ¿Y por qué lo eligen a él? Bueno, porque él es un sacerdote. Tiene feligreses que lo siguen. Claro. Además, él era un padre que en Dolores estaba muy cercano a la feligresía, que tenía un grupo de artesanos que trabajaban en las empresas de él, sobre todo de cera. Entonces tenía una gran cantidad de seguidores, ¿verdad? Algo que, por ejemplo, Allende, ni Aldama, ni ningún otro podría tener, porque ellos estaban en el ejército realista, o sea, ellos eran parte del ejército de su Eran majestad. soldados. Sí, y el corregidor y su esposa pues eran burócratas, por llamarlo de alguna manera. En las conspiraciones que hacen ellos en Valladolid y en Querétaro, ¿Valladolid hoy qué es? Michoacán, Ok. pues ellos van a planear o tienen planeado que la rebelión se pueda iniciar en octubre, incluso hasta diciembre, hay gentes que dicen que hasta diciembre. Sin embargo, pues el conde El Venadito, el virrey Apodaca, descubre esta posible traición, esta posible conspiración y manda a apresar a Allende. La corregidora pues también nos han creado todo mito, ¿verdad? Que le encerró su esposo Miguel Domínguez en su casa y ella empezó a pegar con un zapato y llegó una persona y le dijo, oiga, vaya, avísele a Allende que ya nos descubrieron. Ajá. O sea, eso es un mito, no sucedió así, no pasó así, pero era como un lugar también para darle juego a la mujer, que tenía un papel preponderante. Creo yo que eso lo que hacía era un poco sobajarla, ¿no? Sí, porque doña Josefa estuvo desde el primer momento en la conspiración, aportando ideas, aportando lana incluso. Entonces, reducirla al simple zapateo, pues se me hace como algo muy pobre para un papel protagónico que tuvo. Y que nos la pintan también como una señora. Si uno ve las estampitas, es una señora que la ves, dices, tú tienes 60. Más o menos, Y sí. pues no, era más joven, mucho más joven, no llegaba ni a los 40. O sea, a lo mucho tenía 40. Entonces no es esta imagen de esta señora ya casi abuela que la imaginamos, ¿no? Etcétera. Y bueno, a partir del 15 y 16 de septiembre va a iniciar la primera etapa de la independencia, que va a durar de septiembre de 1810 a más o menos febrero, marzo de 1811, Okay. bajo el liderazgo de Hidalgo. 5 o 6 meses. Muy poquito tiempo. La podemos todavía extender quizá hasta marzo, que es cuando los van a agarrar en Acatita de Baján. Vamos a decir que duró 6 meses esta primera etapa.
Sin embargo, a los 4 meses se ve interrumpida. Morelos va a empezar, Hidalgo va a empezar una campaña, obviamente, en el Bajío, donde va a ir uniéndose la gente muy rápido. Va a empezar con 600 gentes y para combatir en Puente Calderón, que es la última gran batalla en la que básicamente los hace huir al norte, pues va a tener 40,000. Pero llegó a tener 80,000 gentes el ejército. Que era un gran ejército en el momento, ¿no? Sí, nada más que es un ejército que no es profesional, que no tiene pericia en el arte de la guerra y que básicamente van por el hecho de que se les permite en cada ciudad a la que llegan saquear y hacer vejaciones a la población. Yeah. Entonces es un movimiento anárquico sin orden, pero que empieza a ver Hidalgo algunas causas sociales, es decir, por ejemplo, abolir la esclavitud. Pues entonces eso le venía muy bien a todos, ¿verdad? Por eso sumó mucha gente, sobre todo a quienes eran esclavos. Que los criollos y otras castas pudieran tener mejores puestos, suprimir fueros eclesiásticos y militares, pues entonces obviamente el pueblo que no tiene esos beneficios, que es la mayoría, pues dice, vamos a subirnos a Hidalgo. Estoy entendiendo que Hidalgo de alguna forma era traidor de su círculo social, de su clase. Se me hace que traidor es una palabra muy fuerte. Tienes razón. Pero quizá alguien que no estaba conforme, y no estaba conforme porque el propio cura Hidalgo en algún momento, después de las reformas borbónicas, fue afectado en sus bienes. Por ejemplo, tuvo que vender ciertos terrenos para pagarle a la iglesia bonos que se dieron a raíz de las reformas borbónicas. Entonces, más bien era alguien que fue afectado a sus intereses y no le pareció, y entonces mostró su molestia, quizás sin quererlo, sin pensarlo en algún momento, mostró su enojo, pues asumiendo el liderazgo del primer por lo momento. que veo, un personaje que leía muy bien el sentir de la nación, porque bueno, en ese momento del virreinato. Pues más bien el sentir de la comunidad en la que él vivía, porque pues el norte y el sur hoy siempre hemos sido muy diferentes, tenemos pensamientos completamente distintos, aunque hay puntos en común, ¿verdad? Que incluso en este momento van a tener que usarse algunos de ellos para construir una nación, ¿verdad? Ajá. Como por ejemplo el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Claro. Ese tanto en los del sur como los del norte es algo que decimos, bueno, esto nos identifica. Ajá. Oye, Jorge, antes de continuar con la crónica, con el relato, ¿qué crees? Te voy a hacer una pregunta fantasiosa. Si llegaran hoy Hidalgo, Morelos, la corregidora, el corregidor, etcétera, y vieran cómo en los palacios ponen sus caras y a quién se le reconoce, quién es el padre de la patria y demás, ¿se sacarían mucho de onda o dijeran, mira, sí, claro, esto fue lo que se provocó? No, pues yo creo que habría unos que se enojarían y otros que dirían, mira, pues por ejemplo, Hidalgo yo creo que diría, órale, pues yo soy el padre de la patria. Ajá. Y creo que uno de los molestos pues sería Allende, ¿verdad? Porque él es el que en realidad, el que invita a Hidalgo. Y luego él es el gran estratega militar, por decirlo así, aunque se ve un poco mermado por Hidalgo, pero pues él tuviera tenido un papel un poco más protagónico. Josefa, pues obviamente, como te dije ahorita, pues creo que se volvería a morir si ven que la reducen a una especie de zapateada, que básicamente es todo. De aviso. Sí, o sea, ella su papel es que avisó y ya. Para que iniciara el movimiento. Y en términos reales no fue así. No, en términos reales, pues ella incluso es parte de las que aportan, como te dije, ideas, las que está siempre atenta a la discusión. Cosa rara del momento que las mujeres participaran así o no tanto. Sí, cosa rara de que cualquier mujer participara, porque no es una sociedad tan abierta como la de hoy, ¿verdad? Que las mujeres ya casi dominan todo el escenario. Antes no, pues había una creencia de que el hombre era el que tenía que participar en cualquier cosa de la vida pública y la mujer tenía que recluirse a la vida privada, al desarrollo de la familia. No está mal ahora, ¿verdad? Pero ya incluso se comparten los roles y las parejas deciden. Antes no era posible. Seguimos con y pues hay personajes que la historia ha olvidado, hayas tenido así, ¿verdad? Por ejemplo, Hermenegildo Galeana, que fue quien tomó el puerto de Acapulco, pues casi nadie sabe quiénes son. No está en el imaginario colectivo, ¿no? No, o los que juraron la independencia acá en Coahuila, Lemus, y algunos otros, que también decimos,
¿Y esos quiénes serán? Ni en Coahuila. Sí, no, Digo, ni en los Coahuila. historiadores, Ahora sí evidentemente, que ni en su pero casa los conocen. qué triste, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces, Hidalgo va a tener una serie de batallas en la región del Bajío, en el sur, y va a avanzar a la Ciudad de México, a Guadalajara, y que ellos van ganando casi todo, porque superan el número a los realistas. Pero en la Ciudad de México llega un momento en el que de tener una fuerza de 80,000 hombres va a tener 40 nada más que se le van yendo porque Allende y Aldama se oponen a que estén saqueando las ciudades, al pillaje, al bandidaje. Entonces, muchos iban por eso, porque era la única forma de hacer una poquita de fortuna, cuando menos, y deciden irse y se van dando de baja, se van saliendo de las filas, van desertando, y entonces a Guadalajara, a Puente de Calderón, nada más va a llegar Hidalgo con la mitad de las fuerzas. En Puente de Calderón, pues le van a poner una friega al cura y va a obligar a que los insurgentes, esta primera camada, por llamarlo así, de insurgentes, decida replegarse al norte para tratar de salvar al movimiento. En ese momento también Allende va a decir, el cura Hidalgo no tiene más, Okay. ya no da más, no tiene experiencia militar, entonces hay que quitarlo. Sin embargo, el cura sí representa una imagen de líder del movimiento y entonces lo dejan como un referente político. O sea, el que va a mandar militarmente van a ser los militares, Aldama Allende, Jiménez. Pero ponemos la cara del cura. Pero la cara del cura. Y eso es lo que ha sido hasta hoy, ¿verdad? El recordar esos momentos. O sea, quien figura principalmente es el cura. Aunque los que ya traían después de la batalla de Puente Calderón en Guadalajara, pues el mando ya eran los militares. Pues van a irse hasta San Luis Potosí, Zacatecas, y van a llegar hasta Saltillo, porque es el camino para seguir al norte, ¿verdad? Por el camino real de tierra adentro. Primero va a llegar Mariano Jiménez, que va a estar un par de meses, él y Pedro Aranda, que incluso va a ser gobernador, van a estar pues tratando de convencer a la gente que se una, de repeler a los realistas que puedan encontrar y pues básicamente de conseguir aliados, porque es lo que van buscando en el norte. Aliados que van a ser momentáneos, pero no es exclusivamente esto de los saltillenses, sino es de todas los pueblos, villas, etcétera. O sea, ellos si llegaba el insurgente, eran pueblos insurgentes, pero luego si llegaban los realistas, vive el rey. Nada tontos, ¿no? Es el espíritu de supervivencia de la gente. Claro, ¿Qué tal decimos que estamos con Hidalgo y nos queman el pueblo, ¿no? Eso. Entonces, o sea, no juzguemos. Que, ahora sí que como dijo el clásico, soy yo y mis circunstancias. Entonces, pues así era en ese momento. Hidalgo va a llegar aquí a Saltillo a principios de marzo, el 5 de marzo. Se va a hospedar en una casa que está en la esquina de Hidalgo y Aldama, que hoy es una zapatería contra esquina del Vito Alessio Robles. ¿Nombre una zapatería? Sí, ¿En el centro? Sí, que ahora es una zapatería. Ahí va a ser la casa donde se va a hospedar el padre Hidalgo. Desde ahí le van a mandar incluso una propuesta de indulto. Y él dice que él no puede recibir el indulto porque él no es ningún traidor a la patria. Okay. Entonces, esta es la parte romántica. Y luego enfrente... ¿Cómo se le llamaba? ¿Patria? ¿O se le llamaba...? Sí, pues, no recuerdo muy bien pero es como para que contextualizar al claro. público. Pero se refería todo el tiempo a la Nueva España. Sí, a la América Española. Ok. A la América Española, que es más o menos como le llaman. Entonces va a estar aquí unos días en Saltillo, va a seguir su marcha hacia el norte y el 17 va a llegar a... El 17 sale de Saltillo. Van al norte, llegan a la iglesia de Santa María en Ramos, que hoy está, pues la iglesia de Santa María está en medio de grandes naves industriales de empresas, y ahí dicen los clásicos que han trabajado esto, que ahí va a oficiar su última misa. ¿Ese también es un mito o sí? No hay nada que te lo pueda comprobar, lo que sí es que hay un pase de revista que hacen para ver la tropa con la que cuentan, pero seguramente sí dio misa, o sea, pues era un padre. Sí, estaba ahí. Además, el tema de la religión en ese momento, pues la religión católica era religión de Estado, o sea, pudo haber sido que sí. Por eso, Manolo Gil Vara, que fue el cronista de Ramos Arizpe, pues él lo mantuvo mucho tiempo, eso como vigente. Y bueno, pues se va a seguir el rumbo a Monclova, y en un lugar que hoy se llama Catita de Baján, ahí lo pescan, junto con todos.
Va a haber una muerte, que es la muerte de un hijo de Allende, Indalecio Allende, que de hecho Allende Coahuila se llama Allende Coahuila por Por Indalecio, Indalecio, no por el... no Ah, por mira. Ignacio, Ajá. exactamente. Y entonces los pesca el teniente coronel Elizondo, Alberto Elizondo, él es Del ejército realista. sí, él todavía tiene descendencia por aquí, que luego fueron, por cierto, revolucionarios de esos carrancistas a ultranza, Ok. y una vez al nieto de ese teniente coronel Elizondo, el que le amarró las manos al cura, lo invitaron allá en Guanajuato a dar el grito, y él se disculpó y dijo, oiga, pues yo no puedo porque pues mi Ajá. abuelito fue el que le amarró las manos al cura, ¿cómo voy a ir a ese tipo de ceremonias, no? Son para la botana, esas anécdotas que México quedan. mágico, ¿no? Sí, se invitan al nieto del que le amarró las manos a Cura Hidalgo. Ajá. Pero ¿por qué los coahuilenses fuimos los que lo agarramos? O sea, porque eso va a ser un estigma que ahí va a quedar siempre, porque Ok. sí lo agarraron coahuilenses. Monclovenses sobre todo, gente de Musquis, gente de todo Sí, a este. ver, que finalmente, y me parece que ese es uno de los mitos que habrá que romper, corrígeme si estoy equivocado. O sea, el ejército realista contra los que estaban los insurgentes no eran españoles nada más. No, Habría algunos. había de todo. Sí, la oficialidad seguramente, la oficialidad más alta Ajá. era española y luego ya criollos y la gran mayoría criollos yo creo y luego ya ahora sí castas. Ajá. Aquí había una familia muy poderosa en ese momento que eran los Sánchez Navarro, dueños de más de 7 millones de hectáreas de terreno en Coahuila, Durango, etcétera. Formaban un triángulo hasta 4 ciénegas más o menos. Y obviamente ellos iban a perder su modo de vida, Uh-huh. su estatus al llegar la independencia, si Uh-huh. se conseguía esa emancipación. Sí, ellos tenían cierta certidumbre con la Nueva España, con Sí, el virreinato. o sea, con la forma de vida que imperaba en ese momento, que era el virreinato, ellos estaban muy a gusto. Entonces, pues obviamente sienten temor al ver que hay un movimiento revolucionario que busca romper con todo eso, y ellos dicen, pues no podemos permitirlo. Todos los que participaron en algún momento en esa captura del padre Hidalgo, incluido Elizondo, o eran trabajadores, o les debían dinero, o les debían favores, o algo, pero todos tenían como relación a la familia Sánchez Navarro, Okay. que después a ellos, porque ellos siempre han estado del lado del poder, obviamente algunos años después, cuando llegue Juárez, les va a quitar todo, porque ellos también apoyan al imperio. Ajá. Entonces ellos, porque es el modo al que están acostumbrados. Entonces cuando llega Juárez dice, vámonos todos, les quitan. Luego ellos van a tratar de restituir algunos bienes, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Los pescan aquí en marzo, se los llevan a Monclova, en el museo, lo que hoy es el Museo Coahuila y Texas, que sigue en pie, nomás que ahora no es cárcel, ¿verdad? Allí lo apresan, se lo van a llevar a Parras, luego a Viesca, incluso los árboles en donde según ahí los amarraron todavía están por allí, son partes de las creencias de los pueblos. Claro, porque un árbol que dure 200 años. Sí, pues finalmente se los llevan a Chihuahua, donde le van a hacer un juicio eclesiástico al cura, y lo van a terminar fusilando junto con los otros. Después las cabezas de ellos se las van a llevar a la Lóndiga de Granaditas y en cada esquina van a ser exhibidas 4. ¿En qué fechas es eso? Pues inmediatamente después a ellos los fusilan más o menos a mediados de año, junio, julio. Del 11. Ajá, exacto. Ajá. O sea, no duró ni un año. En la primera etapa. Eso, ajá. Y luego llega la segunda etapa, que es la de Morelos. Morelos, que a pesar de ser un cura, tuvo hijos. Tuvo 2 hijos, una mujer cuyo nombre escapa a mi memoria y un hijo que después se va a convertir en traidor a la patria, Juan Nepomuceno Almonte, porque va a ser de los que invite a Maximiliano a venir. Okay. Su papá se volvería a morir si viera cómo, o sea, él luchó por emanciparse y luego el hijo va y busca un emperador. Y a Morelos no le decimos el cura Morelos. No, José María Morelos, el siervo de la nación, es como se le conoce, y también era sacerdote. Él desde en 1810 ya estaba luchando en la zona de Guerrero y en todos estos lados, y pues después va a tener que asumir el liderazgo, ¿verdad? La gran diferencia es que a él va a empezar como, diría una historiadora, Marta Terán, él va a hacer una guerra santa, porque él va a ordenar todo el ejército,
pero además todos sus cuerpos tienen el nombre de algún santo y todos tienen un estandarte que los identifica con la Virgen de Guadalupe y que son diferentes. Por ejemplo, ahorita que te decía de Hermenegildo Galeana, es una bandera que tiene líneas verticales, blanca con azul celeste y en medio la Virgen de Guadalupe. Entonces, él va a organizar de tal manera su ejército que, como dice Marta Terán, inicia una guerra santa. Y con él va a iniciar el sentimiento de sí ser independientes. Ok. Obviamente tener una monarquía, porque es lo que se conoce en la época como forma de gobierno, pero ya constituirnos como una nueva... Sí, si hoy se llamara una independencia, Sí. se buscaría hacer una república seguramente porque es lo que se conoce. Exacto, ¿No? pues sí, ellos conocían la monarquía, entonces no estaban conformes con tener un monarca. Lo que pasaba era que estaban mal administrados y empezó pues con lo de Fernando VII. Bueno, entonces Morelos le va a dar orden militar a su ejército, no va a permitir que se hagan desmanes en ninguna de las poblaciones y él va a tener una especie ya de visión de Estado. Va a retomar los principales ideales que le atraigan gente, sobre todo que el cura Hidalgo había propuesto, como el de abolir la esclavitud, el de que ya fueran llamados ciudadanos de la América Española, que se aboliera el sistema de castas, en fin, todo este tema. Y va a crear un congreso que se va a llamar el Congreso de Anáhuac. Que lo único que va a servir el Congreso es para arruinarle a él su movimiento. ¿Por qué? Porque ahora él estaba supeditado a las decisiones del Congreso. Y eso lo va a llevar a que en muchas ocasiones no se actúe militarmente con la rapidez que se debería de hacer por esperar a que el Congreso resolviera si sí o no. Ya es una visión más, si quieren, de Estado, de un Estado moderno, como el que tenemos ahora, ¿verdad? Sin embargo, ahí el poder predominante era el legislativo, que es este Congreso, no él que vendría a fungir como una especie de ejecutivo, si lo queremos ya trasladar ahora como lo tenemos, ¿no? Y entonces ese Congreso de Chilpancingo le va a poner muchas trabas a Morelos, que no le va a permitir actuar de la manera en la que quizá él hubiera querido para ganar las mayores batallas que se pudieran y obviamente darle más guerra a los realistas, a la corona. Porque la primera etapa podría ser como una especie de guerra civil, la de Hidalgo. La de Morelos ya podría ser ahora sí como una especie de guerra entre naciones. Porque ya quiere esto, algo que se va a constituir, una nueva nación que se llamará como quiera, América Española. Ahora sí van contra la corona, ya no van contra un proceso autonómico nada más de decir, usted, ya nos gobernamos nosotros. Entonces, el Morelos va a durar de 1913 a 1915, en el que por culpa del Congreso lo fusilen, lo pescan y lo van a fusilar. Y luego viene una etapa también muy larga, de 5 años, la más larga de todas, que va a ser la etapa de resistencia. ¿Por qué es de resistencia? Porque ya no hay un líder en el que pueda descansar el movimiento, sino hay liderazgos como regionales. Que están centrados en Nicolás Bravo, en Guadalupe Victoria, en Vicente Guerrero y algunos otros caudillos muy locales. Y ahora ellos ya no combaten de frente, sino es más como algo, están a la defensiva y combaten a través de las guerras de guerrillas. Más reactivos. Sí, o sea, ahora ellos buscan atacar donde pueden. Es decir, si ven pasar una comitiva de 100 soldados y ellos están en las montañas, pues los van a atacar. Es una especie de guerra de guerrillas lo que van a empezar a crear estas gentes y que les va a permitir resistir durante 5 años. Tanto así que después la corona se va a ver obligada a emitir una serie de indultos, así casi como si fuera pan caliente. A ver, ¿quién quiere un indulto? Obviamente para mermar las fuerzas insurgentes. Y les va muy bien porque emiten casi 16,000 indultos. O sea, imagínate quitarte 16,000 elementos. Pues ese es un golpe casi mortal. Obviamente la guerra de guerrillas es en el sur. En el norte hay movimientos, pero hay movimientos un poco más aislados, hay más control, porque además pues, las noticias se tardan mucho en llegar. ¿Menos población también? Mucho menos población que en el sur. Un sentimiento eclesiástico no tan fuerte como es en el sur, aunque pues también nos tocaba. Entonces, esto va a provocar que donde permee
esta etapa de resistencia, pues en Guerrero, en Veracruz, en el propio Bajío donde inició, en fin, en estos lugares. Y finalmente viene una última etapa que es muy interesante, que es la etapa de la conformación, ahora sí, del proceso de independizarnos. Y llega con Agustín de Iturbide, que llega un momento en el que la corona, bueno, para empezar, liberan a Fernando VII en 1820. Él llega y trata de restituir pues a la antigua España con la Constitución de Cádiz, en fin, se van a celebrar elecciones en toda la Nueva España para elegir ayuntamientos, para elegir diputaciones provinciales, para elegir cuanto fuera posible elegir en ese momento. Y entonces, como restaura la Constitución de Cádiz, algunos creen que les va a afectar, entre ellos el virrey y la iglesia. Creen que les van a quitar sus fueros. Okay. Sus fueros son beneficios, ¿verdad? De todo tipo, económicos, civiles, de todo lo que tengan. Entonces ellos se ponen de acuerdo y dicen, pues tenemos que independizarnos. Porque si viene como vemos, nos van a quitar todo lo quitable, ¿verdad? Y ellos van a un poco a convencer a Iturbide de que pueda él iniciar negociaciones con los insurgentes para conseguir la independencia, y va a hacer algo que son los tratados de Córdoba, que son los tratados que buscan proclamar la independencia, buscar la independencia y conseguir la independencia. A través de los tratados de Córdoba, con los tratados de Córdoba y bajo el amparo de los tratados de Córdoba, Iturbide va a emprender una campaña en el sur-sureste, porque es donde, a diferencia de la revolución que sea en el norte, el proceso de independencia va a ser del Bajío para abajo. Pues va a tratar de ir ganando terreno, de ir convenciendo tanto a insurgentes como a realistas de que se unan, y se le van uniendo. Y bueno, llega un momento que logra convencer a Guerrero y que lo sellan con algo que se llamó el abrazo de Acatempan, que es un mito también, no hubo tal cosa. Pero esta ilustración del abrazo, entonces. No es y aparte se vio un abrazo muy amoroso. No se dio este abrazo, sí hubo un acuerdo en el cual pues los dos se comprometen a seguir una serie de preceptos para conseguir la independencia. Y bueno, todo esto se va a ver transmitido, o se va a ver reflejado en la creación del Ejército de las Tres Garantías, que es unión, porque es unión de todos los habitantes, religión católica, y el otro se me escapa, pero ahorita se los voy a decir. Pero son tres: independencia, unión y religión. Son los tres preceptos que busca el Ejército Trigarante. El tema es que ahí se empieza a usar el verde, blanco y rojo. Sí, en diagonal, y con 3 estrellitas. Y ahí va a surgir un plan que se les acomoda a todos, porque Iturbide es muy inteligente. Y entonces llega a fulana población, y es nomás para ponerlo como ejemplo, porque luego son cosas más complicadas. Llega con el ejército realista y ¿ustedes qué quieren? No, pues queremos andar todos a caballo. Pónganle en el plan. Que el ejército ande todo a caballo. Y llegaban a una población que no tenía agua y decían, ¿y ustedes qué buscan? No, pues ahorita andamos viendo si nos abren unos pozos de agua. Político en campaña, pues. Pónganle en el plan que la población fulana, pozos de agua. Y pues la población ya estaba con el Ejército Trigarante, ¿verdad? Ya estaba a favor de Iturbide. Y así se fue. Entonces era un plan que a todo mundo le quedaba a modo. Luego no se cumplieron muchas cosas, pero de tal manera que fue convirtiendo a la gente en favor de que todos quisieran la independencia, porque se acomodaba el plan de la trigarancia. Y vamos a dejar un poco el contexto nacional para trasladarnos un poco a lo local, a Coahuila. Y mientras todo esto pasaba allá, ¿aquí qué? Que es una parte muy importante y es de las partes más desconocidas. Pues a Coahuila llegó la noticia en 1821 de que se avecinaba todo esto de la independencia, que andaba Iturbide con el Ejército Trigarante, convenciendo raza, peleando obviamente, porque pues es una guerra, y convenciendo a gente de que se quería buscar la independencia. Aquí gobernaba el general Joaquín de Arredondo, era el gobernador,
Y Coahuila no era un estado que se mandara solo. Formábamos parte de algo que se llamaban las provincias internas de Oriente, que eran como un gran estado y que estaba compuesto por Coahuila, el Nuevo Reino de León, la Nueva Santander, que ahora es Tamaulipas, Nuevo Reino de León, Nuevo León, y Texas, o Nuevas Filipinas, como también se le conoció. Esos 4 éramos como un estado. Teníamos divisiones, pero éramos como un gran estado, una gran entidad. Bajo ese precepto, hay en Saltillo un primer enfrentamiento con Arredondo, porque a la Casa de Moneda o la Caja Real, que era la que administraba el dinero de las provincias internas, tenía sede en Saltillo, y de hecho era administrado por un señor de apellido Iturbide, que nada tenía que ver con el Iturbide militar, pero así se apellidaba él. Entonces Arredondo, aprovechando la coyuntura de que dice que viene el ejército de la Trigarancia, dice: llévenme la Caja Real, o sea, la lana, a Monterrey, que es la capital de las provincias. O sea, la capital de Coahuila era Monterrey en ese momento. Y los de Saltillo. Se llamaba así y está ubicada donde hoy está Monterrey. Sí, o sea, era Monterrey la capital. Llévenme la Caja Real a la capital, a Monterrey, porque es la capital de la Diputación Provincial, que era como que donde se reunía todo. Obviamente la capital de Coahuila en ese momento era Monclova, pero la capital de la Diputación Provincial, que era la unión de todos, era Monterrey. Llévenme la lana a Monterrey, y los de Saltillo le dicen: no, aquí la Real Audiencia y la Caja Real de Su Majestad dijo que aquí, y aquí se queda. Entonces hay un primer conflicto entre el poder político local de Saltillo con el gobernador, que es Arredondo, por la Caja Real. Finalmente no se la logra llevar, pero pues ya se pusieron tensas las relaciones, de tal manera que Arredondo ya está planeando desde Monterrey mandar militares a Saltillo para que puedan llevarse la Caja Real. Sin embargo, hay una especie de conjura entre gente saltillense, pues para que Saltillo se haga independiente. Obviamente con todo lo que conlleva, ¿no? Y aquí en Los Muertos, en la carretera antigua o libre Saltillo-Monterrey, que es la Cuesta de los Muertos, así se llama, se posiciona una tropa que está bajo las órdenes del coronel Pablo Lemus, sí, o Pedro Lemus, ¿no? Lemus sí estoy seguro, de origen cubano, además. Que en ese momento, hablar de Cuba de México no era, o sea, todo era parte de pues también de eran una colonia, ellos sí eran una colonia de España. Okay. México era un virreinato, o sea, éramos algo todavía como más importante, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Pero al final el jefe de todos era la corona. Sí, al final sí, quizá con distintas cosas jurídicas, económicas, pero sí, en ese sentido, sí. Entonces Lemus tiene algunas conversaciones con Del Moral y con algunas otras gentes de aquí de la región, y dicen: pues vamos a independizarnos. Viene Lemus a Saltillo el 1 de julio de 1821 y juran la independencia. O sea, 2 meses antes de... Sí, 2 meses antes de que se jure a nivel nacional, por llamarlo así, se jura aquí en Saltillo. De hecho, va a ser la primer ciudad, población, porque no es la primer villa del norte de México en jurar la independencia. Después de aquí lo va a jurar Parras el 4 de julio, el 2 en Los Muertos, en fin, y luego ya pues va habiendo una efervescencia. Es muy interesante porque hay relatos de ese momento. El alcalde de Saltillo, que es un español, Domingo se llama, él está dormido cuando está pasando todo esto, y lo van y lo despiertan a su casa y le dicen: no, oiga, pues es que allá van a jurar la independencia, y lo obligan, porque es el Cabildo de Saltillo quien lo hace, lo obligan a que hagan un acta y donde digan que se adhieren a Iturbide y que Saltillo ya es independiente. Obviamente Joaquín Cordero, que era el gobernador, no le queda más remedio que jurar la independencia también, pero Lemus, Crespo y algunos otros que andaban le dicen: no, usted ya lo está haciendo porque no le queda más remedio, pero tenga, o sea, usted ya no cuenta aquí. Y bueno, pues ya va a permitir eso, que una nueva élite política se posicione, porque incluso Lemus va a ser gobernador de Coahuila un buen rato, Crespo después, Yelosúa después, son 3 cubanos que tuvimos de gobernadores. ¿Qué cambió de inmediato? Nada.
Más que en las actas de cabildo le empezaban a poner ayuntamiento constitucional, pero en la práctica era la misma gente, eran los mismos procesos, o sea, no cambió, ahora sí que para que todo siga igual. Ajá. Y así pasó. Y así va a estar durante un buen tiempo. Bueno, luego sabemos que el 27 de septiembre, 21-27 de septiembre, se jura la independencia a nivel nacional. Ujú. Entra Iturbide triunfante a la Ciudad de México y se logra la independencia. Y el acta se firma y todo el show que se hace. Y como decías tú, pues es el día que debería de importarnos. Y sin embargo, Pasa no desapercibido en figura. el calendario, ¿no? Sí, pasa eso. Yo creo ni en el calendario de efemérides de la SEP Ajá. ha de estar como un día importante cuando realmente es el día en el que se consiguió lo que en 1810 se había empezado a gestar. Ajá. Con Eh, gente que no llegó a ese momento. Salvo quizá Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero y Ajá. algunos otros que eran personajes secundarios cuando inició el movimiento, pero a muchos pues los fusilan. Nos queda muy poco tiempo y me gustaría invitarte a que regreses dentro de Ok. 2 meses Muy bien. para platicar de esa otra parte. Justo preguntarte, lo que hoy conocemos como México se forma más en este momento de la independencia del que estás hablando o 100 años después en la revolución. ¿O realmente estos dos momentos, estas dos guerras no tuvieron demasiado que ver en lo que hoy entendemos como México? Me refiero al relato. Pues más bien yo creo que son dos movimientos que se complementan uno a otro. Ajá. ¿Esto qué quiere decir? Que la independencia sirvió obviamente para gestar a una nación, para crear un país que se fue delineando, que experimentó primero con el primer imperio mexicano, porque era la forma en la que sabíamos, la que habíamos practicado por mucho tiempo, que luego van Incluso desde antes de que llegaran los barcos sí, pues era el europeos, ¿no? imperio azteca, Ajá. ¿no? Pero luego experimentamos con el federalismo, no nos convenció, experimentamos con el centralismo, nos convenció menos, entonces regresamos al federalismo, en las leyes de reforma, todo este tema. Entonces yo creo que más bien el siglo XIX va a ser un siglo de experimentos, de ver cuál forma se nos acomoda mejor para administrar una nación que va naciendo y cuál va a ser la mejor forma de interactuar con el resto del concierto de las naciones, ¿no? Y el siglo XX, con la revolución, pues va a ser el siglo que institucionalice todo eso. Ya, claro. O sea, de allá venimos experimentando, ni modo. Tuvimos una dictadura, además, que fue la de Porfirio Díaz, y terminamos cayendo en un proceso que va a romper con todo el siglo XIX y que va a permitirle a México pues entrar en la modernidad. Incluso entrar más de lleno al concierto nacional, de tal manera que hasta en las guerras mundiales andábamos teniendo ahí participación. En la segunda más, ¿no? Con el Escuadrón 201. Pero yo creo que son dos movimientos que se complementan y que no se podría explicar la revolución sin toda esa experimentación que tuvimos en el siglo XIX, pero sin dejar de perder de vista lo que decía Luis González y González, que nuestro siglo XIX y nuestro siglo XX son 2 siglos de luchas, o sea, son 2 siglos de estar en guerra, nosotros contra nosotros o nosotros contra otros, pero realmente es eso. Que esos otros, de alguna forma, es parte del nosotros también. No terminaba. En algunos momentos, pero pues vamos a tener pues la intervención estadounidense, bueno, ahí sí. las intervenciones, Claro, la en eso sí intervención tienes razón. en 2 momentos, la intervención francesa también, los intentos de España de tratar de reconquistar el virreinato, pero finalmente es la guerra. O sea, la guerra entre mexicanos o la guerra de mexicanos contra otros. Y pues en realidad si uno lo ve al final del tiempo, pues sirvieron para hacer cambios profundos, pero pues el pueblo es el que sufrió en las guerras contra otros y en las guerras civiles que eran entre mexicanos también. O sea, eso. Nos vemos en 2 meses. En 2 meses, ¿sí? Muy bien, para hablar de la revolución. Bien, pues muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos en este episodio de Contrapuesto. Doralí Castillo en la producción, Jesús Cervantes quien les habla. Les invitamos a que le den manita arriba, que activen la campanita, que nos sigan en nuestras redes sociales de Grupo Multimedia
el Diario de Coahuila, para que no se pierdan nada de los contenidos que aquí generamos. Agradecerte nuevamente, a celebrar esta independencia. Sí, muy porque, bien. pues, para eso sirven estos relatos, Sí. y ya seguirnos platicando de los otros tantos relatos que hay y por qué se arman, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el mes de la Revolución en noviembre para hablar de otro proceso histórico muy importante para los mexicanos y sobre todo para los coahuilenses. Así es. Que tengan una excelente jornada y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta luego.